Perfecto. Inicia la grabación entonces, comenzamos. Sean bienvenidos, jóvenes, al tema que vamos a discutir en este momento. Último tema del cómputo 1, semana 5, previo a la semana de parciales, donde estaríamos dando ya los últimos toques a la información contenida en la unidad 1, que tiene que ver con la parte introductoria de la asignatura. Recordando lo que vimos la semana anterior, vimos algunos elementos del entorno económico del país y hablábamos de los tipos de interés y tipos de cambio. Una discusión bastante bonita, bastante amplia, en la que compartimos opiniones y experiencias en el salón de clase. Bastante amena la experiencia, lo sabré decir, y pues sentí que fue bastante apercibida por ustedes, lo cual me generó bastante motivación. Por lo tanto, pensaría que la información relativa a la discusión de la semana anterior está en alguna medida presente para efectos de que, partiendo de ahí, podamos continuar con el tema que nos compete. Básicamente, lo que estuvimos platicando fue su importancia, los tipos y sistemas que determinan los responsables de la política económica del país. Esta semana vamos a cerrar la unidad 1, cerrándola con los contenidos de unidad previa al parcial, estudiando las principales identidades contables en macroeconomía. Iniciamos la unidad 2 con el tema de la contabilidad del crecimiento económico. Es decir, vamos a revisar brevemente distintas definiciones, entiéndanse definiciones como identidades, fórmulas o ecuaciones que son requeridas para la aplicación práctica de la contabilidad de crecimiento económico, ¿verdad? Cerramos la unidad 1 con el detalle de esa información de las identidades, fórmulas o ecuaciones, y de ahí damos paso a lo que es la temática de la contabilidad nacional, que va a ser evaluada ya en el cómputo 2. Lo que contenidos a ver ahora básicamente son las principales identidades macroeconómicas. Vamos a definir una serie de supuestos que nos van a ayudar a empezar a utilizar las identidades macroeconómicas en el análisis de un modelo, bastante sencillo, bastante pequeño, pero muy ilustrativo. Vamos a ver a partir de la premisa de un modelo que consiste en una economía simple, sin gobierno ni sector externo. Después vamos a ir ampliando el modelo, incluyendo la variable gobierno en esa economía. Y después vamos a incluir el apartado de la déficit en cuenta corriente como exceso de gasto, considerando que esta economía ya tiene vínculo con el exterior a través del sector externo. Y vamos a platicar un poco de la cuenta bancaria y la cuenta financiera, y balanza de pagos de la balanza comercial. Finalizamos con lo que son las primeras partes introductorias de la contabilidad del crecimiento. Preguntas directrices. ¿Cuáles son las principales identidades macroeconómicas? El grueso del contenido que vamos a discutir ahora va sobre eso. Y segundo, ¿en qué consiste la contabilidad del crecimiento? Eso lo vamos a dejar indicado. Partimos de la premisa entonces, damas y caballeros, que para el análisis práctico es necesario simplificar el análisis postulando premisas que hagan que el ingreso nacional sea igual al PIB. Es decir, vamos a partir del análisis de un modelo económico donde el ingreso es igual al PIB partiendo de una serie de supuestos. Es decir, eso no se da en la realidad, ¿verdad? No existen ese tipo de situaciones en la realidad, pero el aislar algunas variables macroeconómicas de su entorno nos facilitan su estudio, como ya lo hemos mencionado. Entonces, los supuestos de los que estamos hablando son los siguientes. Primero, ignoramos la depreciación. Por lo tanto, no existe diferencia entre el Producto Interno Bruto y el Producto Interno Neto. Porque recordarán ustedes que el Producto Interno Neto es igual al PIB menos la depreciación. Entonces, aquí en este caso, PIB y PIN son iguales, ¿verdad? Segundo, nos referimos simplemente a gasto e inversión. Gasto es lo que se consume en el momento e inversión es lo que se destina para obtener beneficio futuro. E ignoramos la diferencia entre inversión bruta y neta. Es decir, no se distingue entre aquella inversión que conlleva valores destinados a pago de impuestos y aquella inversión que está ya libre de gravamen. Esa diferencia no es relevante por el momento. Tercero, ignoramos los impuestos indirectos y transferencias a las empresas, ¿verdad? Que son una serie de... Los impuestos indirectos son una forma de tributo que las empresas pagan, una forma de fuente de ingreso de gobierno, eso no se toma en cuenta. Y las transferencias que reciben las empresas tampoco. Estas simplificaciones no tienen consecuencias graves y se hacen solo por conveniencia. Se aclara, ¿verdad? Que es para que podamos entender y aplicar más fácilmente el modelo. Entonces,
Primer escenario, una economía simple, sin gobierno ni sector externo. Es decir, exclusivamente con los elementos del mercado, oferta y demanda. Llamamos Y al valor de la producción de nuestra economía simple, sin gobierno ni sector externo. Y es la variable, ¿verdad? Que significa producción. El consumo se simboliza por C y la inversión se simboliza como I minúscula. La primera identidad fundamental es que la producción elaborada es igual a la producción vendida. Y esto tiene sentido, ¿por qué? Porque como todo lo que se produce debe ser consumido, al no tener ningún vínculo con el exterior, ni tampoco incidencia de gobierno, todo lo que se produce en la economía se consume en la misma economía, ¿verdad? Entonces, la producción elaborada es igual a lo que se vende. O sea, todo lo producido se vende. Partiendo de ahí, si la producción elaborada es igual a la vendida, entonces tenemos que oferta es igual a la demanda. Oferta es lo que se está produciendo y demanda es lo que se está comprando, ¿verdad? Oferta agregada es igual a la demanda agregada. 2. La producción puede expresarse en términos de los componentes de la demanda, como la suma del gasto en consumo e inversión. Es decir, que la producción, que es esta variable, la trasladamos para acá y la podemos reflejar como la sumatoria del consumo, ¿verdad? Que es el gasto que se requiere para subsistir y funcionar, más la inversión, que es el resultado del dinero utilizado para actividades que generan rentabilidades, ¿verdad? Básicamente esas son las dos situaciones que tienen que ver con la producción. El detalle relativo a lo que es el gasto e inversión. De igual manera, se puede expresar desde los componentes de distribución del ingreso, porque ya hemos dicho, sin ingresos no hay producción, así como sin gastos tampoco hay producción. Entonces, el ingreso va a ser igual a S, que significa ahorro, ¿verdad? Ahorro del sector privado, y C, que significa el gasto. Aquí la connotación no tiene que ver con destinar el dinero a algo que no maneja rentabilidad, sino que tiene que ver con el hecho de posponer el consumo actual por consumo futuro. El ahorro no es una actividad de inversión, el ahorro no se considera una actividad que genere rendimientos a la persona que lo hace, sino simplemente que le permite tener recursos para poder consumirlos en el futuro. Entonces, ahorro, ¿qué es? Consumo futuro. Y gasto, el C, consumo actual. Seguimos con el modelo. En este sentido, la producción total se puede expresar desde el lado de la demanda y desde el lado de la distribución del ingreso. El valor de la producción generada es igual al ingreso recibido, porque todo lo que usted produce, según lo que está definido acá, todo lo que se produce se vende. Entonces, todo lo que usted produce se convierte en dinero, porque usted lo ha vendido. Da salida a todas las existencias, a todo lo que es inventario de bienes y servicios producidos, y le da entrada al dinero producto de esa venta. Entonces, se puede decir que el valor de la producción es igual al ingreso recibido. Y por su parte, el ingreso recibido se gasta en bienes o se ahorra. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Tiene que ver con el consumo futuro y el gasto actual. Entonces, con esta identidad destacamos que la producción generada es la misma que la producción vendida. Significa que gasto e inversión, que es lo que yo destino para producir, es igual al consumo más el ahorro, que es el ingreso. Es decir, aquí tengo el apartado de lo que estoy produciendo, el gasto en mi producción, y aquí el ingreso de lo que he vendido. Aquí tengo la producción y aquí tengo el ingreso. Porque el ingreso hemos dicho que tiene dos destinos, consumirse ahora o consumirse después, que es lo que está aquí. Por eso tenemos que C más I es igual a C más S. En una economía sin gobierno ni sector externo. Ahora, agregamos una variable a este modelito que tenemos acá y ya colocamos la variable gobierno. Es decir, ahora supondremos que la economía se abra al exterior. Es decir, que el hecho de que tenga ya una entidad rectora dentro de la misma le permite establecer vínculo con sus contrapartes en el exterior. Entonces, esta economía exporta bienes al exterior, o sea, vende por un valor de X e importa o compra bienes del resto del mundo por un valor de M, donde X sub N son las importaciones netas, es decir, saldo de balanza comercial. En su oportunidad dijimos que no es lo mismo decir XN que X menos M, ¿verdad? Estas son las exportaciones netas, estas son las exportaciones brutas y estas son las importaciones. Exportaciones brutas menos importaciones, exportación neta,
¿verdad? Solamente hay que Licenciado, distinguirlo. disculpe. Hola. Fíjese que su audio se le está escuchando bien lejos, entonces hay algunas partes que se les cuesta comprenderlo. Por ejemplo, lo que estaba explicando ahorita. Es como que se le va la voz. Ah, ok. Quizás probablemente sea por la conexión. Vamos a ver, ¿en qué parte necesitarían retroalimentar? ¿En esta lámina o en Solo esta el otra? cuadrito. No, Acá. en la lámina que estaba, ahí. Sí. Ok. Sí, Perfecto. ¿Cómo se escucha ahora? ahora se escucha bien. Ok, perfecto. Gracias por la indicación. Decíamos entonces que cuando una economía parte de la premisa que se incluye la variable gobierno, este gobierno mantiene interacción con gobiernos de otros países, por lo tanto ya hay una apertura hacia el exterior, es decir, ya hay comercio con otros países. Por lo tanto, esta economía, que es el modelo que tenemos, exporta bienes o los vende, ¿verdad? Y también importa bienes o los compra. Entonces, habíamos dicho en la jornada anterior que exportaciones menos importaciones es igual a las exportaciones netas. ¿Qué significa? Que este es el resultado total de qué cosa? De la balanza comercial. Habíamos dicho que no es lo mismo decir X o N que hablar de X o de M. X se considera técnicamente como la exportación bruta, o sea, el total de lo que estamos vendiendo. Importación es el total de lo que estamos comprando, ¿verdad? La exportación es una entrada de dinero. La importación es una salida de dinero. Y si a esta entrada le resto esta salida, ¿qué me queda? El denominado ingreso neto, que en este caso son exportaciones netas. Desde la perspectiva de la macroeconomía, eso se conoce como balanza comercial. Una vez definido eso, continuamos y tenemos que el gobierno gasta en bienes de consumo, es decir, el gobierno necesita recursos para operar, como se ha mencionado antes. Asimismo, otorga transferencias al sector privado en concepto de subsidios, algún tipo de beneficio, etcétera, y lo financia ¿cómo? Vía impuestos. Porque recordemos que la principal fuente de ingresos del gobierno son los impuestos. Entonces, en esta economía ya el producto cambia. ¿En qué sentido? Cambia ahora generando el apartado que incluye, además del consumo y el ingreso y la inversión, perdón, también se agrega G, que es el gasto gubernamental y las exportaciones netas. Aquí tenemos la inclusión del gobierno y aquí la inclusión del comercio exterior. Hay que aclarar que G es el gasto gubernamental, ¿verdad? En consumo final, el gasto gubernamental. TR son las transferencias del sector, del gobierno al sector privado. Pero resulta que en esta fórmula colocamos la variable G porque el gasto del gobierno es igual al gasto en consumo y transferencia. Significa que esta G lleva incluida G y TR, ¿verdad? O sea, que recalca porque indican que esta variable comprende, además de lo que estamos hablando del que el gasto gubernamental para funcionar, también tiene que ver con lo que el gobierno da a las empresas. Esto es lo que consume y esto es lo que otorga. Los dos juntos vuelven una sola variable, G, como aquí está explicado, ¿verdad? Entonces tenemos que consumo, inversión, gasto gubernamental y exportaciones netas. Ahora, ya hemos visto el apartado del consumo y el ingreso, ahora tenemos que emplear el modelo utilizando la variable ahorro, como habíamos hecho anteriormente, ¿verdad? Que ingreso más costo era igual a ahorro más consumo. Entonces, ahora nos interesa ver el ahorro de los tres agentes de la economía. ¿Cuáles son los tres agentes? Primero, el sector privado. Empresa privada, ¿verdad? Tejido productivo del país. Segundo, ahorro del gobierno, ¿verdad? El aparato estatal. Y tercero, ahorro externo, que tiene que ver con las operaciones en el extranjero. Vamos a ver cada uno por separado, para ver cómo este modelito, ¿verdad? Que ya lo llevamos con 4 variables, ya no solo con 2, sino que ya lleva 4, lo vamos ampliando. Entonces, vamos a verlos cada uno por separado. Primero, el sector privado, ¿verdad? Los agentes privados tienen un ingreso, ya lo tenemos reflejado por Y. Reciben transferencias del gobierno, como habíamos dicho, ¿verdad? Subsidios, bonificaciones, etcétera, y pagan impuestos directos, este mayúscula. Además, deben pagar al exterior
por la propiedad de factores de ellos colocados en empresas que producen en el país, lo que pueden ser utilidades, salarios o intereses sobre deuda. Los pagos netos de lo que hace la empresa privada al exterior son F. Por lo tanto, el ingreso disponible para consumir y ahorrar, en el caso de los privados, es ingreso más transferencias menos el pago de impuestos, ¿verdad? Porque eso siempre tiene que hacerlo, pago de impuestos, menos el pago de factores al exterior. Aquí hablamos de dos elementos positivos, ¿verdad? Ingreso más transferencias, son entradas de dinero, menos el apartado de pago de impuestos, que es una salida, y las transferencias para pago del uso de factores externos. Entonces, los privados gastan una buena parte de los ingresos en bienes de consumo final. Llamamos a este gasto consumo, C. Los ingresos que no se gastan corresponden al ahorro. Entonces, ¿qué sería el ahorro? Lo que ya hemos mencionado, menos el consumo. Es decir, todo lo que tiene que ver con la expresión anterior, Y es ingreso. TR, que son transferencias. T mayúscula, que son los impuestos. F, que es el pago de factores externos, menos C, que es el consumo final. Una vez teniendo estos dos valores positivos, le restamos estas tres variables, lo que nos quede, ¿qué es? Es el ahorro del sector privado. Como se ha entendido, lo que disponen ellos para gastar en el futuro, y no el consumo actual. Ahora, ya vimos el apartado del ahorro del sector privado, ahora lo ampliamos al ahorro del gobierno. Entonces, en este modelo, en esta economía que estamos analizando, el gobierno solo tiene ingresos a través de impuestos que recauda, ¿verdad? Como ya hemos dicho, la principal fuente de ingresos son los impuestos. Y los usa para pagar las transferencias y para gastar en bienes de consumo. Es decir, para operar y para apoyar el tejido productivo del país. Para simplificar, asumimos que el gobierno no paga ninguna parte de F, es decir, no paga nada al exterior. Que realmente, hablando en términos concretos, en el mundo real no es así. Recordemos de que muchos convenios que el gobierno tiene con otros países promueven y exigen que el gobierno dé una contraparte, ¿verdad? De respaldo financiero sobre algún proyecto, alguna iniciativa, etcétera. Pero en el caso de este modelito que estamos estudiando, por sencillo, ¿verdad? Vamos a asumir que el gobierno no paga ninguna parte de las transferencias al exterior, ¿verdad? Por lo menos suponemos que el gobierno no produce bienes y servicios, sino que únicamente funciona para el detalle de la razón social para la que es creado. En ese aspecto, el ahorro del gobierno, ¿cuál sería? Ese sub G va a ser igual a todos los ingresos del gobierno, el concepto de impuesto, ¿verdad? Que es lo que recordemos que el sector privado paga, ¿verdad? Los impuestos, menos el gasto de consumo más las transferencias. Sin considerar el sector externo, se define el ahorro nacional como lo que ahorra tanto el sector privado como el gobierno. Es decir, que el ahorro del país, el ahorro de un país, es la suma de lo que ahorran los privados más lo que ahorra el gobierno. Entonces, el ahorro nacional, ¿a qué es igual? Al ahorro privado más el ahorro gubernamental. ¿Qué es el ahorro gubernamental? Lo que tenemos aquí. Impuestos menos gasto en consumo y transferencia. ¿Qué es el ahorro privado? Lo que tenemos acá. Ingresos más transferencias, menos impuestos, menos pago al exterior, menos consumo final. La forma en la que se está tipificando todas estas variables dan la pauta de la relación que existe. ¿Cuál variable tenemos en común entre el detalle del ahorro privado y el ahorro del gobierno? La variable T. Porque T son los impuestos directos que los privados pagan ¿a quién? Al gobierno. Por lo tanto, esta variable T es la que representa el ingreso del gobierno en este modelo. Se recalca, ¿no? Esto es lo que es producto de la simplificación de lo que estamos viendo. En el mundo real, pues evidentemente no es así, ¿verdad? Tenemos un sinfín de formas en las que los privados generan ingresos para el gobierno y viceversa, ¿verdad? El gobierno no solamente tiene ingresos a través de impuestos, sino que están las donaciones, subvenciones y otras figuras por ahí que aportan capital y financiamiento para el gobierno, ¿verdad? Pero para efectos prácticos, lo que estamos viendo
El ahorro nacional es igual a lo que ahorran las empresas privadas más lo que ahorra el gobierno. Punto. Entonces, cuando ya hablamos del resto del mundo, ¿verdad? Ya es el vínculo que esta economía tiene con el exterior. El resto del mundo tiene ingresos de esta economía a través de nuestras importaciones, o sea, lo que compramos, ¿verdad? Y el pago que recibe por los factores que tiene en el país. Así como nuestro país paga por los recursos extranjeros que operan en nuestra economía, también pasa lo contrario, ¿verdad? Que los recursos de nuestra economía que operan y funcionan en otra economía generan esa entrada de dinero. Por lo tanto, el resto del mundo paga la economía por las exportaciones que le venden. Entonces, el ahorro del sector externo, ¿cuál es? Las importaciones más el pago de todo lo que se hace del uso de factores externos menos las exportaciones. Solo son 3 variables. Aquí no hay ninguna vinculada a gobierno ni vinculada al sector privado, si se percatan ustedes. Aquí teníamos una variable en común, que era T, en ambas. Pero en este caso no. Son variables que están vinculadas directamente al comercio exterior. Exportaciones, importaciones y transferencias al extranjero. ¿Verdad? 3 cosas. Entonces, el ahorro total de la economía, ¿qué va a ser igual? A la suma de los 3 ahorros. Ahorro nacional más el sector externo. Punto. Aquí está una forma un poco más gráfica, ¿verdad? Pero en esencia la expresión es esta. Ahorro total de la economía, que es igual a lo que ahorramos adentro de las fronteras, más el ahorro del sector externo. ¿Qué comprende el ahorro nacional? Por un lado los privados, por un lado el gobierno. Y a eso que le sumamos, el sector externo. ¿Verdad? Entonces, al igual que con la economía cerrada, en la economía abierta todo lo que se ahorra se invierte. Esto se ve claramente en esta ecuación, que el total del ahorro es igual a lo que se está invirtiendo. ¿Por qué? La inversión tiene que ver con esto, con la producción, ¿verdad? Total de ahorro igual a la inversión. Entonces, ya teniendo un poco el planteamiento de las distintas identidades macroeconómicas, ahora vamos a entrar a lo que es la balanza de pagos. Para hablar de la balanza de pagos tenemos que conocer que está formada por una serie de cuentas, una serie de rubros, ¿verdad? Que en su momento vamos a ampliar. Pero lo que nos importa ahora, continuando con el análisis de este modelo que estamos presentando, es que el déficit de la cuenta corriente es reflejado como un gasto. Es decir, el exceso de salida de recursos financieros de un país es reflejado como un déficit, ¿verdad? Que significa exceso de gasto, que se está gastando más de lo que se está ingresando. ¿Me explico? Entonces, la cuenta corriente registra el intercambio de bienes y servicios y transferencias que la economía realiza con el resto del mundo. El ahorro externo también se denomina saldo de la cuenta corriente, es decir, esta variable de acá, el ahorro externo que tenemos aquí, también se denomina saldo de la cuenta corriente. La cuenta corriente está compuesta por la balanza comercial que registra exportaciones e importaciones. Vean las variables involucradas en el ahorro externo, importaciones y exportaciones, ¿verdad? Entonces el ahorro externo que tiene que ver con el saldo de la cuenta corriente. Además de lo que es las importaciones y exportaciones, también que tiene que ver pago de intereses por deuda y remesas de utilidades hacia el exterior, del exterior o hacia el exterior. Y como se ha visto, las exportaciones netas es igual a la exportación menos importación, que es igual a la producción menos el gasto total. Esta A es una variable que se acaba de introducir. A es igual al gasto total. Hasta aquí ya habíamos visto anteriormente una lámina anterior. Ahora solo ampliamos la extensión en base al exceso del gasto en la cuenta corriente y definimos que la producción menos el gasto total es igual a las exportaciones netas. El superávit comercial es el exceso del producto sobre el gasto. Se define la cuenta corriente como exportaciones menos importaciones más transferencias, ¿verdad? Que es igual al ingreso menos las transferencias al sector externo más el gasto total. Y eso F, que es esta expresión que tenemos aquí, ya menos F, ¿verdad? Ingresos menos las transferencias es el Producto Nacional Bruto. Por lo tanto, el déficit en la cuenta corriente mide el exceso del gasto sobre el ingreso. En español,
si existe déficit o superávit en una economía. Si nos vamos a una empresa, por ejemplo, una empresa vende 100 y gasta 80, existe un superávit de 20. Pero si la empresa vende 80 y gasta 100, existe un déficit de 20. Entonces, trasladando esa analogía a un país, eso es lo que está reflejando la cuenta corriente. Cuando el exceso de gasto sobrepasa lo que se ha generado como ingreso, estamos hablando de un déficit o exceso de gasto. Y viceversa, ¿verdad? Aquí tenemos una expresión un poco más compleja, ¿verdad? No nos vamos a detener acá, porque la esencia está aquí, en el detalle de la cuenta corriente. Exportaciones menos importaciones más transferencias. Punto. Así se define. O bien, ingresos menos transferencias al extranjero más el gasto total. De cualquiera de estas dos formas podemos reflejar la cuenta corriente. Entonces, la balanza de pagos, que es donde les digo que está inmersa la cuenta corriente, es el registro de todas las transacciones entre un país y el resto del mundo. Es la famosa contabilidad nacional, ¿verdad? Lo que habíamos dicho. Entradas, salidas, cargos, abonos. Está compuesta por la cuenta corriente, que es lo que ya hemos visto, la cuenta financiera y de capitales. ¿Qué pueden ver ustedes? La balanza de pagos que la compone. La cuenta corriente, que es la que acabamos de ver, ¿verdad? La cuenta corriente. La cuenta de capital, que ya la vamos a ver. La cuenta financiera y errores y omisiones. Todo esto tiene que ver con el apartado del desarrollo de la información para la contabilidad nacional. Brevemente, cuenta corriente. Registra todos los flujos de bienes y servicios del mundo, más las transferencias. En español, la cuenta corriente tiene que ver con, como en el caso de las empresas, tendría que ver con el detalle de toda la parte operativa, es decir, toda la razón de ser de la empresa en cuanto a por qué existe, ¿verdad? Bienes y servicios producidos. Eso es lo que se refleja en el estado de resultados. En nuestro caso, hablando de un país, eso se refleja en la cuenta corriente. ¿Qué cosa? Bienes y servicios. Así, más la transferencia. La cuenta financiera, que es la segunda, ¿está? La cuenta financiera, registra todo lo que un país pide prestado, es decir, el endeudamiento y también lo que presta al resto del mundo o aquellos créditos que el país puede otorgar. Claro, en nuestro país eso es inexistente, ¿no? En El Salvador no puede prestar, pero sí hemos recibido bastante ayuda, en términos de ayuda de concepto de deuda externa. Mide los cambios en su posición de activos y pasivos respecto al resto del mundo. Por analogía, cuando en una empresa usted requiere financiamiento, usted tiene que decidir si lo hace con recursos propios o con deuda. Si se decide hacer uso de deuda, usted tiene que saber de esa deuda cuánto va a destinar a sus activos fijos, cuánto va a destinar a sus activos corrientes. Entonces, usted sabe de dónde saca dinero para respaldar sus inversiones. Lo mismo sucede en este caso. La cuenta financiera que refleja la posición de activos y pasivos respecto al resto del mundo. Es decir, qué tan endeudados estamos en relación al resto del mundo o qué tanta inversión hemos hecho en relación al resto del mundo, ¿verdad? Si se fijan aquí, bienes y servicios, y aquí tiene que ver con activos y pasivos. Son dos dimensiones diferentes, ¿verdad? Son dos elementos distintos que se pueden ver. Cuenta de capital. Registra las transferencias de capital y transacciones de activos no financieros no producidos, como el caso, por ejemplo, de patentes. En contabilidad existe un concepto que se denomina intangibles, que es un tipo de activo que se caracteriza porque es un beneficio para la empresa, pero que no tiene representación material. Y entre ellos ponen derechos de autor, patentes, marcas, etc. Entonces, trasladando esa analogía a la cuenta de un país, eso está reflejado en la cuenta de capital. Es decir, aquí estamos hablando de elementos físicos de índole material, igual acá en la cuenta financiera, pero en este caso no. Es decir, son beneficios o derechos que se registran, pero que no tienen representación material, ¿verdad? Como las patentes. Y después está errores y omisiones. Abarcan lo que se conoce como el capital no determinado. Se dice que es un ajuste por la discrepancia estadística de todas las demás cuentas. Lo que en contabilidad en una empresa se conoce como cuentas de orden, que sirven para poder cuadrar, ¿verdad? Aquellas diferencias que no es posible determinar según la contabilidad formal. ¿Es ya más avanzado?
llegó diciéndonos que si éramos, que ustedes le dijeron que 100% inglés. Que puto, nos hablamos de mierda. Nosotros, veamos. No, ustedes el grupo que pidieron más. Ok, muy bien. Entonces decíamos que eso viene a ser como una cuenta de ajuste, ¿verdad? Que permite hacer cuadrar la contabilidad nacional desde la perspectiva de las otras cuentas que hemos hablado. ¿Por qué cosa? Por discrepancias estadísticas en todas las demás cuentas. Recordemos que contabilizar todos los bienes y servicios de un país no es nada sencillo, ¿verdad? Medir los elementos de deuda e inversiones tampoco. Ya no se diga en el apartado de los derechos adquiridos de índole inmaterial. Todos estos elementos que provocan errores, ¿verdad? Diferencias, discrepancias. Entonces, para eso está la cuenta de omisiones, para tratar de cuadrar esa información. Por ejemplo, presenta el autor una analogía entre un país y un hogar. Y lo dice de esta manera. Un hogar debe aclarar la diferencia entre la cuenta corriente y financiera para efectos de que tengamos un ejemplo. Suponga que un hogar gasta más de lo que recibe. Si fuera un país, tendría un déficit en cuenta corriente. Lo que ya hemos dicho, ¿verdad? El déficit en la cuenta corriente es un exceso del gasto en relación a lo que percibimos como ingreso. Entonces, si hemos recibido esa realidad y nos damos cuenta que hemos gastado más de lo que hemos ganado, ¿qué es lo que hay que hacer? El exceso del gasto o el déficit lo debemos financiar de alguna forma. ¿Y qué es lo que generalmente hace un hogar? Endeudarse. Primero, puede sacar un dinero que tenga en un banco, si suponiendo que tenga disponible, o venderle algún activo financiero. Todo esto corresponde a financiamiento de déficit. Porque también está la opción de utilizar deuda, es decir, pedir dinero prestado. Eso es lo que hace un país también. Si un país tiene reservas, ¿verdad? Algún dinero o activos que puede utilizar, hace uso de ellos para financiar su déficit. Pero si no tiene, ¿qué es lo que hace? Se endeuda, ¿verdad? Endeudarse para poder cubrirlo. Lo opuesto ocurre con un superávit, es decir, cuando gana más de lo que gasta, en este caso se reduce la deuda, tendría un depósito, acumularía activos, etc. En las cuentas financieras no solo nos referimos a préstamos bancarios, es decir, hay que quitarnos la idea de que en la cuenta financiera únicamente hablamos de deuda como tal. Creo que también hay otro tipo de compromisos financieros que tienen que ver con elementos de pago futuro de parte del país hacia agentes externos, ¿verdad? Entonces, si el saldo en la cuenta financiera en algún periodo fuera positivo, existiría entonces un superávit. ¿Qué quiere decir? Que los extranjeros han invertido más en el país de lo que los habitantes del país han invertido en el resto del mundo. China, por ejemplo, durante los últimos 14, 15 años, ha experimentado, bueno, prepandemia, obviamente, ¿verdad? No durante la pandemia del COVID, del 2019 hacia atrás. China ha experimentado un crecimiento inmenso en términos de su Producto Interno Bruto. Y desde la perspectiva macroeconómica, China es un país que ha experimentado superávits continuados durante varios años. ¿Qué significa? Que mucha gente está llegando a invertir ahí de lo que ellos están invirtiendo afuera. ¿Me explico? Entonces, significa que ese es un ejemplo típico de un país que está recibiendo bastante inversión de parte de países externos por el hecho de que está generando un empuje económico bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, distinto con nosotros, ¿verdad? En nuestro caso, de hecho, más adelante lo vamos a ver más a detalle, según información del BCR, de que nuestro país ha experimentado durante años continuados déficit. Y lastimosamente, la única forma de cubrir el déficit es con endeudamiento o venta de activos. Y el país no tiene activos que vender. Entonces está recurriendo al uso de deuda para poderlo hacer. La cuenta financiera, brevemente, ¿verdad? Mencionándoles. Los elementos o componentes de la cuenta financiera son 5. Vamos a ver. El primero corresponde a la inversión extranjera directa. ¿Qué es la inversión extranjera directa? Es aquella que tiene por objeto establecer vínculos comerciales y empresariales de largo plazo entre un inversionista extranjero y un país. Es decir, es una entidad o persona que viene a destinar sus recursos durante mucho tiempo para generar relaciones comerciales y de beneficio mutuo. Esa es la inversión extranjera directa, ¿verdad? Las maquilas, por ejemplo, ¿verdad? El ejemplo más presente, más concreto, que se puede hablar de inversión extranjera directa, ¿verdad? Aquí en el país. El segundo componente es la inversión en cartera. La inversión en cartera se refiere
aquel tipo de inversión que un país hace desde el punto de vista especulativo. Es decir, que invierte en acciones, bonos, algún tipo de activo financiero que presente alguna liquidez o rentabilidad en un futuro y genera beneficios de parte de eso, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos decir que dentro de la cuenta financiera, la inversión en cartera podría considerarse la compra de los bitcoins que se hicieron el año pasado para crear el fideicomiso. En teoría, eso iba a permitir que ese activo financiero, con su revalorización a lo largo del tiempo, se crearan diferenciales a favor del país, o utilidades, ¿verdad? Pero lastimosamente la tendencia alcista que se esperaba no se ha dado. Entonces, teóricamente hablando, en el ámbito de la inversión de cartera, la compra de Bitcoin podría colocarse ahí, dentro de la cuenta financiera. El tercero es la compra de instrumentos financieros conocidos como derivados. ¿Qué es un derivado? Es un activo financiero respaldado en otro. Por ejemplo, hay países que venden bonos respaldados en petróleo, ¿verdad? Que el valor del bono depende de a cómo se cotice el barril de petróleo en el mundo en ese momento. Hay otros países que lo que venden son los famosos bonos de carbono, es decir, bonos que tienen un valor en base al nivel de deterioro ambiental que experimenta ese país. Entonces, son activos que están respaldados en otra cosa. Hay otro tipo de títulos, por ejemplo, que están respaldados en oro. El valor de los mismos, ¿de qué depende? Del precio del oro en el mercado. Y así, ¿verdad? Podemos ir sacando otro ejemplo. El cuarto componente es la otra inversión, constituida básicamente por flujos de deuda externa. En español, deuda que el país tiene con terceros, ¿verdad? Famosos préstamos que se reciben del Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, ¿verdad? De otros organismos cooperantes, etcétera. Básicamente eso es deuda. ¿Pero qué característica tiene? Que el origen de los fondos de esa deuda son fuera de las fronteras del país. Y por último, la variación de reservas. La variación de reservas, técnicamente hablando, son todos aquellos activos de los que dispone la autoridad monetaria que los puede utilizar a discreción, según sus competencias, para tratar de equilibrar cualquier desajuste en la balanza de pagos. El problema es de que nuestro país como tal no dispone de excedentes, no dispone de esas reservas, por lo que lastimosamente debe recurrir siempre al endeudamiento para poder controlar o tratar de estabilizar el déficit que puede haber, ¿verdad? Entre la cuenta corriente y la balanza de pagos. Como ya vimos, la cuenta corriente tiene una contraparte de financiamiento externo, lo que habíamos visto, ¿verdad? Si notamos por CC sub T, el saldo de la cuenta corriente en el periodo T, y por B sub T, la posición de la inversión internacional neta, al inicio del periodo T tendremos que, aquí te plantean una ecuación, ¿verdad? Que el saldo de la cuenta corriente en relación a la posición de la inversión depende de la posición de la inversión en el periodo actual menos el periodo anterior. Recordarán ustedes que para calcular la inflación hicimos un planteamiento similar en pizarra, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es. Saldo de la cuenta corriente, ¿a qué es igual? Posición de la inversión del año actual menos la posición del año anterior. Punto. Es decir, el superávit o déficit de la cuenta corriente corresponde al aumento o disminución en la posición de inversión internacional neta, ¿verdad? Que es este resultado de acá. La posición de inversión del año actual menos la del año anterior. La posición internacional neta son los activos internacionales netos de pasivos. ¿A qué nos referimos netos? Libres de pasivos. Es decir, aquí estamos colocando aquellos activos que ya tienen cubierto todo el compromiso o deuda que les ha respaldado el financiamiento. Es decir, son activos que están completamente disponibles para ser utilizados según las necesidades del país, ¿verdad? Porque ya están libres de deudas o compromisos. Aquí pueden ver ustedes un pequeño ejemplo de cómo se ha comportado, según el Yearbook 2003 de la International Monetary Fund, cómo se ha comportado la cuenta financiera y balanza de pagos en diversos países. Pueden ver ustedes, Chile, Corea, España, México, Polonia, ¿verdad? Al año 2003, obviamente. Esta es una captura de la pantalla del texto de Dorbush, que es el que tiene como texto guía, ¿verdad? Y pueden ver ustedes cómo se constituye la cuenta corriente, con todos los elementos, financiera y de capital, todos los componentes, y errores y omisiones, ¿verdad? Entonces, ahí tienen ustedes cómo se constituye. No vamos a entrar a detalle porque no es esa
la competencia de la asignatura, pero ven ustedes la estructura, ¿verdad? De lo que está aquí. Si ustedes ingresan a la página del Banco Central de Reserva y se van al formulario en Excel donde están todos los informes que tiene el banco registrado, van a ver que la balanza comercial del país no es muy diferente a la que ustedes están viendo. Claro, las cifras están completamente dispersas, ¿verdad? Completamente alejadas de lo que está aquí, pero la estructura es similar. Entonces, pueden ver ustedes que esto tiene ya una connotación técnica, ¿verdad? Una forma de ser para efectos de qué cosa. Darle un sentido a lo que estamos viendo. Tres grandes componentes: cuenta corriente, financiera y de capital, errores y omisiones. Punto. ¿Verdad? Y al final, ¿qué tenemos? Saldo en la balanza de pago. ¿Qué es la famosa contabilidad nacional de un país? El saldo en la cuenta corriente y financiera y de capital debe ser cero. En otras palabras, el total de transacciones con el exterior debe ser balanceado. Los excesos de gastos o ingresos corrientes tienen su contraparte en la acumulación o desacumulación de activos. Lo que quiere decir esto el autor es que en un entorno ideal, en un país, todo lo que genera movimiento hacia afuera del mismo debe ser equitativo con todo aquello que genera movimiento hacia adentro del mismo. No debo vender más de lo que estoy comprando, ni tampoco debo comprar más de lo que estoy vendiendo, para generar el famoso equilibrio que es la cuenta de capitales en cero. Recalco esto porque cuando más adelante evaluemos y discutamos cómo se hace la lectura de distintos modelos mediante gráficas, van a ver lo importante que es llegar a este equilibrio, de que la cuenta de capitales sea cero. Pero por el momento lo dejo hasta ahí porque es necesario ver cómo está constituida, ¿verdad? Todos los elementos de análisis que hemos estado discutiendo hasta este momento. Estamos en la semana previa de parciales. Para la presente semana pues no hay actividad, solamente de que revisen la información porque en la semana 5, ¿verdad? Según lo que ya hemos acordado. Ahí están los recursos complementarios. Recomiendo encarecidamente que los revisen, ¿verdad? Previo a la semana del parcial, para que cuando ustedes tengan oportunidad de realizarlo, tengan ese acervo, ¿verdad? Tengan esa información adicional que es tan útil. Están los dos libros digitales, ¿verdad? El de José Gregorio y el de Dorbush. Tenemos un documento del ISAMA que tiene que ver con las relaciones internacionales macroeconómicas de El Salvador, ¿verdad? Y un video que habla entre relación entre ahorro e inversión, para que los puedan revisar. Queda abierto el espacio para preguntas, dudas o inquietudes si las hubiera respecto al contenido, jóvenes, por favor, lo pueden plantear. Yoli, con respecto al parcial. Ok, entonces si es duda respecto al parcial, permítame, voy a cancelar grabación en este momento para que el video descargue y lo pueda compartir. En este momento, permítame un segundo.